Bueno, muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Avanzar. Quería saber si hay alguna pregunta de lo que habíamos visto la semana pasada, que es muy importante, todo lo que es el agotamiento de la vida administrativa. ¿M? Básicamente esos artículos en el plano federal, que es lo que se va a tomar en el examen, eh, artículo 23 a 32 de la ley, ¿no? Es decir, cuándo hay que agotar la vida administrativa, como el trámite, cuándo se considera agotada la vida administrativa para poder iniciar una demanda judicial contra el Estado. Y en el caso del reclamo previo, bueno, ¿qué es el reclamo previo? ¿Cuándo procede? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Qué pasa en caso de silencio? Como ustedes tienen un panorama un poquito más claro, digamos, de los mecanismos procesales para cumplir con estas reclamaciones o agotamiento de la vía para poder iniciar la demanda contra el Estado Nacional. Y después les había pedido que cada uno miren sus códigos provinciales cómo era el tema. Si alguno quiere comentar cómo es en Chaco, cómo es en Formosa, cómo es en Corrientes, lo que pudieron ver rapidito, a título informativo, digamos. O nadie vio nada. No es mucho pedir. Doctor, bueno, en Formosa lo que yo estuve leyendo es que la instancia es única, ¿no es cierto? La instancia es el superior. Si bien es cierto que es la instancia única, él puede, dice la ley que él puede delegar esa función en el órgano Sí, pero ¿qué pasa respecto al agotamiento de la vía? Esa es el la agota- pregunta. Bueno, en todos los procesos administrativos es necesario el agotamiento de la vía, salvo cuando sean a través de los actos, ¿no es cierto? Perdón, de los hechos. Entonces, debemos agotar la vía y el silencio ya sabemos que en líneas generales o en consideraciones generales es negativo, pero con respecto a ciertas materias puede ser positivo, salvo que Bueno, pero hay también reclamación previa. sí, sí siempre tiene que haber la reclamación previa. Bueno, en el El caso de Corrientes, agotamiento, ¿alguno miró Corrientes? Nadie. En la ley 3460, ¿nadie miró eso? La 6620, doctor. No, 6620 es el Código Contencioso. El Código Contencioso Administrativo, está bien, pero la Ley de Procedimiento Administrativo de Corrientes, 3460. Y alguien, el caso de Chaco, tampoco, cero. Bueno, eso es como el trabajo práctico que había que hacer para hoy, ¿eh? En todo caso, ahora sí podemos mirar un poquito. Em, bueno, igual alguna pregunta del régimen federal. Profe, más que el régimen general había quedado pendiente ver el Federal, artículo, no, había quedado pendiente de la unidad 6 ver el artículo 24, impugnación de actos generales. pues eso vimos la semana pasada, El artículo 24 no. sí. ¿Usted estuvo? Sí, estuve, Bueno, ya leímos el artículo 24 y explicamos justamente el mecanismo para acceder a la vía judicial, Para actos de agotamiento de alcance la vía. general.
contra acto de alcance particular 23, contra acto, creo que Claro. le dijimos 20 veces, contra acto de alcance general, artículo 24, y ahí leímos el 24, que vos podés impugnar un reglamento o bien el acto de aplicación del reglamento. Pero en ambos casos tenés que agotar la vía administrativa. Eso es para cuando atacás un acto administrativo. Ahora, cuando vas a atacar otra situación que puede ser una omisión o un hecho, ya aplicás, no hay agotamiento de la vía porque no hay ningún acto para reclamar, para recurrir. Tenés que hacer un reclamo vos. Y eso es el reclamo previo, del 30 ante la máxima autoridad del organismo con competencia. Si es salud, en salud; si es educación, en salud, en educación; si es un ente descentralizado, la máxima autoridad del ente descentralizado; o jefatura de gabinete. Siempre planteas el recurso, planteas el reclamo previo frente a la máxima jerarquía del organismo dentro del cual estás reclamando. Y después podés o no interponer el jerárquico, y habíamos visto que en el decreto reglamentario de la ley nacional se considera agotada la vía con el decreto, como regla, el decreto del presidente de la República. En las provincias es análogo el decreto del gobernador. Bueno, eso, entonces, fíjese más porque ya habíamos visto la semana pasada. Bueno, tenemos que ir a la bolilla 10 entonces. Ya está. A ver, un segundo, quiero compartir pantalla, un segundito, ¿eh?
Bueno, ahí les compartí un documento donde está toda la parte del reclamo previo explicado, el fundamento y la doctrina de la Corte. Sería interesante que lo puedan leer para el parcial, como para cerrar el tema este que es muy importante. Eh, en la unidad 9, que es la que tenemos que ver ahora, lo que nosotros tenemos acá ya es de lleno, digamos, ver un poquito cómo es el trámite procesal, cómo es el juicio, el proceso judicial. Como yo les decía, no tenemos un código, no tenemos un código procesal federal. Entonces se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el mismo. Yo les pregunto, cuando ustedes dieron derecho procesal civil y comercial, creo que ya dieron esa, ¿no? Ya aprobaron. ¿Qué código estudiaron? ¿El nacional o el provincial? Se tomó como base el nacional y se Nacional. aplicaba también el provincial. El nacional sí. El nacional, bueno, ese es el que se aplica en el régimen federal. ¿Qué pasa? En el caso de Corrientes, hasta hace 4 años, el Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, Civil y Comercial de Corrientes era igual al nacional, el mismo, prácticamente. Pero tenemos un código nuevo hace 4 años, en materia civil y comercial, estoy diciendo, ¿no? Entonces, los que estudiaron ya el Código Nacional en materia civil y comercial, poco les sirve, digamos así, entre comillas, para los procesos locales. No recuerdo Formosa, pero en el caso de la provincia del Chaco, creo que el Código Procesal Civil y Comercial del Chaco es parecido al nacional, con lo cual sí le sirve, digamos, ¿no? Y el Código de Corrientes difiere bastante y mucho del Código Nacional. Entonces, bueno, acá va a pasar lo mismo. En materia administrativa, a nivel federal, se aplica el Código, como les decía yo, nacional en materia civil y comercial. Pero tenemos un código propio, la 6620, que veníamos mencionando desde hace pocos años, que es realmente un muy buen código. No así el caso del Chaco, estaba viendo que es la ley 135A o A135 o la vieja 848. Yo le pasé a la compañera Sarsa los códigos, le pasé el de Formosa y les pasé el de Chaco. Y el de Corrientes también creo que le pasé, ¿no? Me faltó Entre Ríos, que sé que hay 4 o 5 alumnos y tenemos el alumno de Santa Fe. Como para que puedan ir viendo la idea que ustedes... Pero ¿qué pasa? Trabajamos en los institutos centrales y después cada provincia tiene su regulación propia, pero el instituto es el mismo. En el caso de que yo les venía hablando hoy, ¿cuándo se considera agotada la vía en Corrientes? No, no era esto. En el código de procedimiento, no procesal, de procedimiento de Corrientes, el artículo 225, ¿se está compartiendo ahora? El Sí, ahí está. 225 es el que dice cuándo se considera agotada la vía administrativa en el caso de Corrientes. Esto está regulado en la ley 3460, que es el Código de Procedimiento.
Así como está la Ley Nacional 19.549 para los procedimientos, acá tenemos en corriente 3460, y es la que nos dice cuándo se considera agotada la vía. Con decreto del gobernador, resolviendo la reconsideración, si fuera un reclamo promovido contra un acto dictado por el gobernador, digamos, o en caso de silencio, decreto del gobernador resolviendo el jerárquico, que viene del ministro, ¿no es cierto? Resolución de los órganos superiores de los organismos descentralizados, eso también ya agota la vía. Y, bueno, resolución de cualquier órgano o autoridad cuando así lo establezca la ley. Pero como regla, entonces, el agotamiento de la vía en el caso de la provincia de Corrientes se produce cuando se han agotado todas las instancias recursivas y ha mediado decreto del gobernador. ¿Está claro esto? Para el orden provincial. Yo asumo Y que en el entre caso de todas, Formosa, Chaco y las otras provincias es igual. Ahora, ¿qué pasa con cómo es el trámite em, para agotar la vía o la reclamación previa en el caso de Corrientes? Y ahí se está compartiendo entonces el nuevo, va, no es nuevo, tiene 5 años, el 2021, el nuevo Código de Corrientes, dice, bueno, ¿qué pasa con el agotamiento de la vía y la reclamación previa? Si alguno quiere leer el 20, 21 y 22, esto es para Corrientes, que es lo que también quedó pendiente de comparar con el orden nacional. Para el parcial, yo les voy a preguntar que estudien lo que vimos del régimen nacional. Esto es ilustrativo, o si no, se va a hacer una mezcolanza eh, entre lo que es el régimen federal y el régimen provincial. Pero sí vamos a destinar 5 minutos a mirar cómo es en Corrientes, que ustedes tenían la tarea de mirar cómo es en Chaco, digamos, cuándo se considera agotada la vía y qué pasa con la reclamación previa. Ahora sí vamos al código procesal ¿eh? Administrativo, o el contencioso, como se decía antes. Si alguien quiere leer el 20, Leo, Yo doctor. leo, sí. Ah, bueno. artículo 20, requisitos, es condición de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa a cuando se trate de actos administrativos de alcance particular, definitivos o asimilables, el agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas. Bueno, B. ese sería, Cuando perdón, parecido al 23 del régimen nacional, ¿no es cierto? Cuando agotás la vía por vía de recursos en sede administrativa. ¿Y cuándo se considera agotada la vía? Como les dije hoy, según la ley de procedimientos que citamos por decreto del gobernador. ¿Tá? Bueno, después, B. Cuando se trata de actos administrativos de alcance general, el agotamiento de la instancia administrativa por medio del reclamo. C. Cuando se trate de actos administrativos de alcance general a los que se le haya dado aplicación mediante actos administrativos definitivos o asimilables, el agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas. bueno, entonces ahí es parecido bastante en un punto al régimen federal. Si vos vas a iniciar un juicio porque te agravias de un acto de alcance general, es decir, de un reglamento, de un decreto de alcance general, si todavía no hubo acto de aplicación, interponer el reclamo previo.
O si no, agotás la vía si ya hubo un decreto o una resolución aplicando en tu caso en concreto ese acto de alcance general. Por eso hay que distinguir, y también distingue la ley nacional, si el acto de alcance general ha tenido o no acto de aplicación concreto. Pero vos podés demandar aún antes de que se aplique el reglamento, demostrando el hipotético daño, perjuicio o lesión a un derecho. Bueno, después, D. Cuando la pretensión procesal verse sobre la realización de una prestación específica y determinada o el cese de una acción, debe interponerse el reclamo administrativo previo ante la autoridad superior con competencia resolutoria final y contar con resolución expresa o tácita del mismo. No es exigible el reclamo cuando se pretenda el cese de una vía de hecho administrativo. bueno, E. acá entonces se instituye el reclamo previo. Si vos vas a ir a juicio porque estás impugnando un acto, hay que agotar la vía. ¿Mm? Ahora, si vos lo que estás exigiendo es un comportamiento que te debe la administración pública, por ejemplo, que te pague lo que te debe, ¿no? O el cese de una acción, ahí faltaría agregarle o una omisión X. Bueno, ahí va el reclamo previo, ante la máxima autoridad administrativa. No es exigible el reclamo cuando se pretenda impugnar una vía de hecho. Acuérdense que la vía de hecho es un comportamiento material que puede realizar un funcionario en forma ilegítima. Por ejemplo, no sé, el jefe que no le deja entrar al empleado a la oficina. Eso es una vía de hecho, un comportamiento irregular de un funcionario. En ese caso no hay que agotar la vía. Bueno, hay- 21. Faltaba un inciso, no sé si lo leo, profe, o no. Ah, sí, O sea, E. el E. La impugnación de actos administrativos de alcance general por vía de actos de aplicación particular no habilita la revisión de actos de aplicación anterior, no impugnados administrativa o judicialmente. Bueno, a ver. Se dicta un reglamento nuevo para los contratos de obra pública. Yo soy empresario y considero que ese reglamento me puede llegar a perjudicar porque me deja fuera de los potenciales concursos o licitaciones. ¿Mm? O sea, dicta un decreto con base en ese reglamento y me dejan afuera de una licitación. Yo puedo impugnar ese acto, pero esa impugnación no va a afectar a actos similares anteriores que me hubieran afectado a mí. No sé si me explico con el ejemplo. Porque acá lo que tienen que visualizar ustedes es que el acto de alcance general, ¿qué es? Es un reglamento de concursos, reglamento de contratos. Cuando yo bueno, esos reglamentos muchas veces tienen actos concretos de aplicación respecto de personas. Te dictan un acto a vos con base en lo que dice ese reglamento. Ese es el acto de aplicación del reglamento. Cuando vos impugnas eso, lo que te está diciendo el inciso E es que esa impugnación no alcanza a actos iguales anteriores, y no solamente para ese que te afectó. Más claro no puedo ser. Lo que pasa es que yo tengo alguna duda de que si todos ustedes están comprendiendo qué diferencia hay entre un acto de alcance general y uno particular. Eso saben, ¿no es cierto? Sí, doctor. Mm, El de alcance general son los reglamentos y de alcance particular son los que se dirige a una persona o grupo de personas determinadas. sí, bueno. Todos pueden tener como formato un decreto o una resolución. Bien, vamos al 20, Uno. no, vamos al 22. Dios. Artículo 22. Excepciones. El agotamiento de la vía administrativa previa a que se refieren los artículos anteriores
no es necesario cuando una norma expresa lo establezca y cuando a. Un acto administrativo dictado de oficio pueda ser ejecutado antes de que transcurra el plazo de sustanciación del reclamo. B. Antes de que se dicte de oficio un acto administrativo, el interesado se haya presentado expresando su pretensión en sentido contrario. C. Se trate de repetir lo pagado en virtud de una ejecución o un gravamen pagado indebidamente. D. Se reclame el resarcimiento de daños y perjuicios. E. Medie una clara conducta estatal que haga presumir la ineficacia del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil. F. Se demande a entes, autárquicos o descentralizados, empresas del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o sociedades del Estado. G. Se encuentren involucrados derechos fundamentales e irrenunciables como el derecho a la vida, la salud o la dignidad o de personas en estado de vulnerabilidad social y se alegue fundamente premura en la Fundadamente. resolución, fundadamente, perdón, premura en la resolución de la cuestión. Bueno, como se darán cuenta, en el caso del código de corrientes, que creo que es el más nuevo de todos, es mucho más amplio eh, el listado de excepciones a la exigencia de la reclamación previa, ¿no? Acuérdense que en el régimen federal el 32 era mucho más acotado, si bien se agrandó un poquito ahora con la ley de bases, solamente en caso de repetir lo pagado, daños y perjuicios, y en el caso de que una conducta hiciera manifiestamente inútil dejar en evidencia que fuera inútil el reclamo previo como mecanismo. Pero acá hay mucho más, esto es importante, es mucho más generosa y más nueva la ley de corrientes, porque esto de la reclamación previa es una vieja prerrogativa, un privilegio que tiene la administración pública, si bien el fundamento es que el Estado pueda revisar sus actos, darle la oportunidad, digamos, que revise sus actos, en la práctica sabemos que casi nunca sucede así. Entonces, el espíritu de esta normativa ha sido ampliar los casos en los cuales no es necesario que el particular eh, inicie una reclamación previa ante la administración pública para que directamente pueda interponer la demanda judicial. ¿Se entiende esto, no? En el caso de la provincia de Corrientes, no sucede esto en el Chaco ni en Formosa y tampoco en el plano nacional. El código de Corrientes, voy a hacer una mención, es mucho más, es interesante porque es nuevo, digamos, y tiene cosas que podemos leer rapidito para que se tengan una idea ustedes. Parte el código de Corrientes de un artículo 1, donde fija el principio de la garantía de tutela judicial efectiva. Fíjense, las normas procesales de este código deben interpretarse y aplicarse con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales. Este es un mandato muy claro para los jueces. ¿Cómo deben interpretarse las normas procesales? En favor de que se puedan asegurar los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, el bien común, la eficiencia, legalidad, proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar tutela judicial efectiva, en especial para personas en condiciones de vulnerabilidad. O sea que instituye la figura del sujeto vulnerable. Pensemos en los jubilados, los enfermos, las personas con discapacidad, que tienen que hacer un juicio contra el Estado, que están en condiciones de desventaja, digamos, social. Entonces, acá hay un claro mandato. Insisto, por favor, esto es la normativa de Corrientes, pero me parece muy bueno
que ustedes lo conozcan para que sepan cuáles son las nuevas tendencias. Bueno, después aparecen otros principios que por ahí ya conocen ustedes del derecho procesal civil, como la inmediación, la economía, la celeridad, la concentración, es decir, que en el mismo acto se pueda resolver todo lo que se pueda resolver junto, no estar haciendo actos separados que demanden tiempo, y la oralidad. Debido proceso, bueno, le corresponde al juez. El juez o el presidente del tribunal debe decidir en forma clara, específica y concreta, procurando el avance del proceso e impulsar el trámite, cuando estén a su cargo las actuaciones, ¿no? Bueno, aparece algo que está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, en el civil, pero está acá. Los intervenientes, es decir, los abogados, deben actuar con lealtad, buena fe y veracidad. No sé si lo vieron esto cuando vieron procesal civil. Ustedes saben que los abogados somos famosos muchas veces por dilatar los procesos, las famosas chicanas, bueno, todo eso que existe, que no debería existir. Y la tendencia es justamente a sancionar esto, porque esto va en detrimento del valor justicia. Y tenemos los abogados el deber de veracidad. No me venga a mentir acá. Usted puede defenderse, puede negar, puede hacer todo lo que quiera. Lo que no puede hacer es mentir deliberadamente. Y esto va para los abogados, ¿eh? Los intervinientes, los letrados. Deben actuar con lealtad, es decir, no buscar mañas para perjudicar al otro, buena fe, buena intención y el deber de veracidad. Lo tiene el Código Procesal Civil y Comercial y ahora lo tiene el Código Procesal también Administrativo de Corrientes. Tenemos una cláusula expresa para la aplicación de las TICs, hay toda una onda, yo no sé, este tema da para mucho, es muy interesante. Em, Se debe utilizar las TIC, digamos, de tecnología de la información y la comunicación disponible para mejor gestión judicial, en las partes, sus abogados, etcétera. Bueno, la idea es informatizar todo y que sea todo más rápido. En ese camino estamos. Yo no sé qué va a pasar con el impacto de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Sinceramente, creo que es algo que todavía es desconocido. No sé, con usted le tienen dentro de 20, 30 años, los más jóvenes, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Si van a haber jueces de IA directamente, porque ya yo les diría que el 75% así, a ojo de buen cubero, con mi experiencia forense, el 70% de los casos lo puede resolver la computadora, sin que intervenga un ser humano. Yo no sé ya, por eso esto como que ya me excede a mí, pero va a ser así. Imagínense que hay, por ejemplo, miles de procesos que son todos iguales. Por ejemplo, hay 42.000 amparos de jubilados contra la provincia para que le apliquen el 82% móvil. Son todos iguales. Ya ni hace falta un ser humano que esté resolviendo eso. Eso en materia administrativa. Si hablamos de materia civil y comercial, el cobro de un cheque, un juicio de desalojo, si ustedes quieren, por un contrato. O sea, hay miles, muchísimos temas que me parece que estamos, que bueno, no creo que sea mañana, pero un tema humanitario, pero que en rigor de verdad ya no hacen falta tantos seres humanos en los tribunales. Y a eso vamos, tarde o temprano, digamos, ¿no? Hoy se está aplicando IA para hacer escritos. Yo les pido a ustedes que hagan una apelación, le doy el caso, y si cualquiera de ustedes va a su chat GTPG, lo que sea, o la aplicación que tengan, les va a hacer el recurso. ¿Es así o no? Usted lo puede modificar, mejorar, controlar, bueno, pero lo que te demoraba 4 días, hoy lo haces en una tarde. Como mucho, si tenés el cuidado hay gente, hay abogados que ni lo miran, lo suben igual, pero bueno, si uno fuera responsable, que es lo que hay que hacer, uno puede chequear que lo que le hizo la IA está bien hecho, corregir los datos, mejorar la redacción. Bueno, ustedes saben que ya hay sanciones a abogados que, como hacen con IA los escritos, ustedes saben que la IA te miente por ahí, te inventa cosas. Entonces la IA pone jurisprudencia que no existe,
o pone leyes que no existen y los tribunales han detectado esto y han sancionado a los abogados por hacer esto. Pero esto se va a corregir dentro de poco, ya no va a pasar eso. Cada vez funciona mejor la IA. Pero bueno, a eso vamos con las TIC también, ¿no es cierto? A jueces, es de película esto, pero es así. Bien, y después ya viene, eso quería marcar como las cuestiones interesantes o novedosas, digamos, del Código de Corrientes a título informativo, pero son como las nuevas tendencias del derecho procesal y puntualmente el derecho procesal administrativo. ¿Estamos con esto, no? Quiero darles un panorama, digamos, de esto, el tema de tendencias. Yo no sé, yo sé que Chaco y Formosa no tienen códigos nuevos. Seguramente tendrán que hacer una reforma legislativa e incorporar este tipo de cuestiones en el nuevo código contencioso o procesal. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a ver, el otro día vimos entonces cuáles son las materias incluidas y las materias excluidas. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto, también le había preguntado que miren en sus legislaciones provinciales cómo está regulado esto. Por eso ya le pasé a SARS ahí para que todos tengan y puedan chequear. Habíamos leído el caso de corriente, materia incluida, materia excluida, eso ya lo doy por explicado, artículos 13 a 17, si mal no recuerdo. Y ahora lo que tenemos que ver, sí, que ya es bolilla 9, es cuáles son las pretensiones. Bueno, ya agoté la vía administrativa, ya hice el reclamo previo, ya cumplí todos los trámites, los pasos, ¿cierto? Ya estoy en sede judicial. Creo que en el Chaco sigue siendo igual como eran Corrientes antes y que Formosa creo que también es así. Cuando vos vas a iniciar una acción judicial contra el Estado, una acción contencioso administrativa, tenés que, como diligencia previa, presentarte ante el tribunal y pedir que se ordene a la administración que envíe el expediente administrativo. ¿Está claro esto, no? Diligencia preliminar, se prepara la acción contenciosa. En el viejo Código de Corrientes era obligatorio, ahora no lo es, pero sí lo sigue siendo en el Chaco y Formosa, si mal no tengo entendido. Cuando vos, supongamos que vos querés hacer una acción judicial para pedir la nulidad de un contrato o de un decreto, tenés que hacer, tenés que presentarte judicialmente para que se libre un oficio intimando al ministerio o al órgano competente a que envíe todas las actuaciones que se hicieron en sede administrativa. Y recién ahí tenés el plazo para interponer la demanda. ¿Se entiende esto o no? Porque va a ser sustancial en todo el juicio cómo fue el trámite administrativo y vos tenés que hacer que se lo pida. Entonces dice el artículo 68, esto ahora es optativo, ya no es obligatorio como era antes. Si quieren, pues, pero es necesario, porque si no tenemos el expediente, ¿cómo van a fallar los jueces, digamos, ¿no? Así que si quieren podemos leer el 68. Leo, Por favor. remisión de las actuaciones. Antes de formalizar alguna de las pretensiones previstas en este código, quien pretenda demandar puede pedir al la juez que requiera la emisión de las actuaciones donde recayó el acto cuestionado La y o las remisión. que se, perdón, sí, la remisión de las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y o las que realizaron con motivo de la reclamación previa si ésta fue interpuesta. Vieron que dice, quien pretenda demandar al Estado puede pedir al juez. En la anterior normativa era obligatorio y en el Chaco lo sigue siendo igual que en Formosa. Ahí tienen ustedes el código, los invito a que miren, por favor.
¿Qué pasa? En el orden federal no tenemos un código contencioso, así que no está normado esto. Se aplica el Código Procesal Civil y Comercial directamente. ¿Qué hace el abogado que va a demandar al Estado Nacional? Pone como prueba el expediente administrativo. Lo pone como prueba. También para probar que has agotado la vía administrativa, pues si no, no hay forma de probarlo. Acuérdense que en el orden federal, hasta la ley de bases, era obligatorio para los jueces controlar si el que demanda al Estado hizo el reclamo previo y o agotó la vía administrativa. Eso ahora ya no es obligatorio para los jueces. Lo pueden hacer o lo pueden no hacer. No dice nada la ley. La jurisprudencia había habilitado en su momento, caso Gorordo, a los jueces a, de oficio, controlar y declarar la caducidad del proceso si la parte no había agotado la vía. ¿Eh? Bueno, acá entonces vos querés demandar en corriente, querés demandar al Estado, tenés que pedir el expediente administrativo. Podés hacer que se pida el expediente. En Chaco está en el artículo 25, doctor, eso, de Bueno, la si quiere lo remisión. podemos leer al 25. Lo leo. Sí. Artículo 25. Remisión de antecedentes. A pedido de parte o de oficio, podrá el tribunal solicitar de la autoridad correspondiente la remisión de las actuaciones y antecedentes a que se refiere la demanda, debiendo el envío hacerse dentro del plazo de 10 días. Pero Bueno, si entonces también es aquella, optativo. Podrá, dice, ¿no? sí, podrá, dice, pero si aquella considerase indispensable no desprenderse de ello por no estar concluido el término, podrá dentro del mismo lapso solicitar que se indique las partes pertinentes para Bueno, remitir copia está bien, pero la autorizada de las regla, mismas. entonces, gracias. La regla es que las partes deben o pueden pedir, antes de promover la demanda, al juez que va a promover la demanda, que pida que se traiga el expediente administrativo. Punto. Y después tenemos ahí, artículo 73, 30 días para promover la demanda. Es decir, una vez que llega el expediente administrativo al juzgado y que se nos notificó a la parte que está ese expediente ahí, tenés 30 días en el caso de Corrientes para iniciar la demanda. Si no promueves la demanda, chau. ¿Ok? Esto es Corrientes. Lo doy a Doctor, título ilustrativo. En el orden federal no tenemos esto porque no hay código. Se aplica el código, insisto, machaco, insisto, pero para que quede claro, en el orden federal, cuando van a demandar al Estado Nacional, no existe esto porque se aplica directamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces no está esto. ¿Ok? Bueno, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Es, sí. en el Código de Formosa está en el artículo 3 las materias que están excluidas, ¿no es cierto? Después en el artículo 4 son actos impugnables. Tenemos lo que es la denegación expresa y en el artículo 5 la denegación tácita. Y habla de que cuando hay una denegación tácita y ya fue interpuesta la acción procesal, la demandada, dice, reconociere dentro de su ámbito, o sea, en el ámbito administrativo, yo entiendo que es, ¿no? Las pretensiones del accionante, este deberá poner en circunstancia en conocimiento del tribunal si aquella no le hiciere. El tribunal, previa constatación en caso del reconocimiento, dictará auto declarando terminada la causa y ordenando su archivo. Me imagino que lo que está diciendo es si vos tenés una pretensión administrativa y te la rechazan por vía de silencio, iniciás el juicio y después en sede administrativa te reconocieron el derecho, tardaron nomás, pero vos tenés que informar eso al juez. Señor juez, mire, o también lo puede hacer el Estado. Si bien ya habían vencido los plazos y yo tomé como silencio negativo, ahora se dictó el acto que me favorece. Y ahí se da por concluido el proceso. Se da por Entiendo que concluido el apunta a proceso. eso.
Sí, sí, No hacía tenemos eso. acá eso Yo nosotros, quería, digamos. quería saber si yo estaba Sí, interpretando bien, voy ¿no? a eso, está bien. Me parece bien que me pregunten lo que quieran y leemos, si no conozco, lo leemos y lo analizamos. Es como para empaparse de todo esto, digamos, ¿no? Esto no va al parcial, yo no les voy a preguntar normativa provincial en el parcial. ¿Queda claro? Porque si no, nos vamos a marear. Pero sí me parece importante que por lo menos un ratito podamos conversar y ustedes puedan ver un poquito la normativa local. Nada más. Sí, voy a preguntar del régimen federal todo lo que vimos, agotamiento de la vía, reclamación previa. Obvio, ¿no? Acá estamos viendo cómo es en Corrientes o las provincias que ustedes van apuntando y van leyendo, digamos. Está claro eso, ¿no? Sí, profe. ¿Cuáles son las? Esto sí, esto que estoy por leer ahora sí es tema de parcial. Esta es la ley de Corrientes, pero la pueden ver cada uno de ustedes en sus leyes. Entonces yo le puedo preguntar cuáles son las pretensiones posibles en los códigos locales. Antes hablábamos de acción, la acción contenciosa, la acción de nulidad, la acción de lesividad, la acción de interpretación, en las 4 acciones que preveía el Código de Corriente, y creo que también lo tiene Chaco así todavía. Si pueden leer por ahí, van a ver cuáles son las acciones judiciales. Ahora hablamos de pretensión. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que reclamo? ¿Qué es lo que quiero hacer valer? Esa es la pretensión. Antes distinguíamos acción de pretensión, ahora no sé, los procesalistas hablan de pretensión. La acción es la vía procesal, ¿no es cierto? Para poner en movimiento la jurisdicción, y la pretensión es el objeto de la acción, básicamente. Así hablábamos antes. ¿Qué podés demandar? ¿Qué podés pretender? El demandante puede solicitar la anulación total o parcial de una decisión administrativa impugnada. Es decir, la nulidad. Se dictó un decreto donde me rescinden el contrato de obra pública a mi empresa y yo considero que es nulo porque le falta la motivación. Hice el reclamo, me lo rechazaron, agoté la vía, etcétera. Mi acción judicial, ¿cuál es la pretensión y el objeto? La nulidad. Anular esa decisión. B. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o conculcado. Me denegaron el ascenso. Me correspondía a mí el ascenso. Me lo denegaron. Me conculcaron el derecho al ascenso en la carrera administrativa como empleado público, por ejemplo. Bueno, esa es tu pretensión. El reconocimiento de un derecho. Denegado o conculcado o lesionado, ¿no? Daños y perjuicios. C. También tenemos la pretensión resarcitoria. D. Certeza. Esta es la famosa acción declarativa de certeza. ¿eh? La declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por derecho administrativo. La pretensión respectiva debe tramitar con arreglo a lo previsto en la acción meramente declarativa del Código Procesal Civil y Comercial. Esto se usa mucho. Y se usa mucho en el orden federal también, que es la declarativa de certeza o declarativa de inconstitucionalidad del 322. ¿La habrán visto en Procesal Civil o no? Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hay un acto jurídico que genera una incertidumbre y yo judicialmente me presento y planteo, impugno ese acto y o pido que se declare de certeza. En realidad, hay muchas veces lo que se mete es que se declare la inconstitucionalidad de algo. Quiero saber si esto es constitucional o no, digamos, una forma de plantear la inconstitucionalidad. ¿Estamos o no? ¿Conocen esto o no? ¿La han dado en derecho procesal civil o no? Sí, doctor. Me dicen que sí, pero el resto no dice nada, yo no sé. Sí, sí, la dimos. Eh, en el orden federal se usa muchísimo la acción declarativa de certeza. Esta versa sobre temas administrativos, pero
También pueden ser temas constitucionales. Por ejemplo, hoy se está usando mucho la declarativa de certeza en el caso de los jubilados para que le descuenten el impuesto a las ganancias. En el orden federal, le digo, por eso les cuento que conozco el caso. Se presenta el jubilado y dice, miren, para mí que esto es inconstitucional, porque me hacen pagar el impuesto a las ganancias y yo soy una persona anciana, enferma, vulnerable, mi jubilación es insuficiente, esto es confiscatorio, bueno, una serie de planteos, pero no bajo la forma del amparo, como se hacía antes, que la Corte rechazó el amparo. Porque el amparo es mucho más expedito, pero tiene pruebas acotadas. El amparo tiene que ser algo manifiesto, si no, no prospera. En cambio, acá podés ofrecer pruebas. No sé, en el caso del jubilado que pide el tema de que no paga ganancia, bueno, historia clínica, médica, ese tipo de cosas, en un amparo no sé si lo podés poner porque no hay tanta producción de prueba. En cambio acá, sí. Ahora, para que prospere una acción declarativa de certeza, no es una mera duda teórica, eso saben, ¿no? Tiene que ser una duda concreta para un caso en concreto. Es lo que la Corte dice, tiene que haber un caso. No es que yo me presento ante el juez y digo, señor juez, tengo una duda, ¿me puede dar certeza sobre esto? No es así, no es que vos toca el timbre y el juez tiene que aclararte las dudas. Tiene que haber un caso concreto donde se esté en juego un derecho o un interés a partir de esa duda, digamos. Bueno, ahí tenemos entonces que es una pretensión también. Tenemos la pretensión de nulidad, daños y perjuicios, restablecimiento de un derecho, declarativa de certeza, acción de lesividad, que es cuando el Estado inicia, ¿no es cierto?, la reclamación. Es a la inversa. El inciso E. Es el mismo Estado el que pide la anulación de un acto propio. La vieja llamada acción de lesividad. Declaro lesivo un acto, pero como ustedes saben por teoría de las nulidades, que los actos administrativos que reconocen derechos subjetivos no pueden ser revocados en sede administrativa, tiene que ir al juez. ¿Y cuál es la vía procesal? La acción de lesividad. El cese de una vía de hecho, como dijimos hoy, vía de hecho no exige reclamación previa. Y, bueno, pronto despacho, cuando tenés una mora. El recupero de bienes del dominio público o bienes dados en concesión. Esto no está en el orden nacional, ¿eh? O ley de corrientes nada más. Después pueden ver ustedes su ley propia. Y otras pretensiones constitutivas, declarativas o prestacionales, entendidas estas últimas como la consecución de una prestación de hacer o no hacer. Esto me parece que es como un inciso por default. Todo lo que no calce en todas las anteriores, bueno, siempre que sea materia administrativa y que implique una prestación de hacer o no hacer, podríamos hablar no sé, de un medicamento que hay que otorgarle a una persona, un tratamiento médico, si no fuera por vía del amparo. eh, Podrían entrar por el inciso HI. Bien, esto es pretensiones procesales. Históricamente teníamos en Corrientes, y yo creo que, no sé si pueden ver la de Formosa o Chaco, la de nulidad, la plena jurisdicción, así se llamaba la acción que vos pedías, la nulidad de un acto más los daños y perjuicios, plena jurisdicción, es decir, revisión total, la de interpretación y la de lesividad, esas cuatro. Y después la nueva ley de corriente que incorpora todas estas últimas cuatro. La de ¿Alguien Formosa quiere ver también las habla. pretensiones del Chaco o de Formosa? Formosa Rápido. habla de pretensiones también. A ver qué dice. Artículo 17. El demandante podrá pretender a la anulación total o parcial de la disposición administrativa impugnada. B. El restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, desconocido o incumplido. C. El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.
D, la interpretación que corresponde a la norma que se trate. E, la anulación de los actos irrevocables administrativamente previamente declarados lesivos a los intereses públicos por razones de ilegitimidad. Esto lo hemos modificado usted hace poco, ¿no? ¿No te aparece ahí? ¿De En el cuándo es? 2002. 2002. Entonces nosotros le copiamos a ustedes. Después hay En un el Nosotros le de asterisco copiamos a ahí, ustedes. ¿Eh? que es una aclaración ahí, que la pretensión prevista en el inciso D Entonces, esto está inspirado en el de ustedes, ahí, esa partecita, ¿no? del presente artículo procede cuando en la aplicación de alguna de las normas o actos a que se refiere el artículo primero, el accionante considere que por una interpretación equivocada de los mismos, hecha por el funcionario encargado de su aplicación, se vulnere un interés legítimo, derecho subjetivo o derecho de incidencia colectiva. En este supuesto no se requiere reclamación o recurso administrativo previo, Bueno, pero está bien. interesado antes ¿Y de... qué otra pretensión? Y esa es todo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pretensiones. Bien. En el de Entre Ríos es exactamente igual al de Formosa, en las pretensiones, son las mismas. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién habló? No, no pude ver. Yo, Elisa. Entonces, para resumir, entre Ríos y Formosa tenemos anulidad, daños y perjuicios, restablecimiento del derecho, interpretación, dice, ¿no es cierto? Sí, No, interpretación Sí, doctor. corresponde a la norma que se trata. ahí no es como la nuestra que habla de certeza. Ah, ¿Y la quinta cuál era? La anulación, a ver, 1, 2, 3, 4. La La anulación de los lesividad. actos Bien. ¿Y irrevocables. Chaco? Así cerramos con Chaco. No, no, no aparece, profe, pretensiones acá en Chaco. Acciones. Sí. ¿Qué dice de acciones? Tienen que estar ahí las acciones. Está lo de acción de ilegitimidad, Eso. artículo ¿Cuáles son las acciones? 18. ¿Qué artículo es? 18. Lee a ver. Procede la acción de ilegitimidad o anulación contra aquellas resoluciones ejecutorias que, aunque de carácter general, adolezcan del vicio de legitimidad, siempre que el recurrente acredite un interés legítimo, directo y actual. Bueno, pero me faltan las otras acciones. Estoy Tiene mirando su código. Motivos de de la acción, acción. después está en el 19. Vicio de ilegalidad solo puede consistir en incompetencia de la autoridad proveyente, vicio de forma, violación de la ley. Bueno, ahí tenemos nulidad. Después tenemos juicio de plena jurisdicción. El que sigue. Artículo El 9 21. del Chaco es el que establece la reclamación previa, ¿eh? Van a ver un poquito. Artículo 1 es lo que les había comentado el otro día en el Chaco. La instancia es originaria de la Cámara Contenciosa. No hay juzgado de primera instancia como hay en Corrientes. Y en Formosa la instancia es originaria del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, y a ver dónde están las... Mira, el artículo 6 del Chaco dice que está excluido de la vía los actos de gobierno. Los actos del Estado obrando como persona de derecho privado. Es rara, porque bueno, está bien. Ese está raro igual, profe, porque no es como el de Corrientes y no tiene un No, artículo de materia incluida. Y esta sería materia excluida. Los Sí. después actos tenemos de la fe. cosa juzgada administrativa, algo súper antiguo también. Preparación de la vía, estoy viendo no lo tienen así, che, al tema de las acciones. Tienen la acción de ilegitimidad, que es la de nulidad, tienen la de plena jurisdicción,
y la lesividad seguramente, que no estoy encontrando, pero va a estar. No, no está. Bueno, estamos entonces. Básicamente, entonces, cuando hablamos de pretensiones, las que tenemos en el orden federal, aunque no están así expresamente normadas, son la nulidad, la plena jurisdicción, que es la que comprende la nulidad de un acto más los daños y perjuicios, y o la de daños y perjuicios, la de interpretación o declaración de certeza, y la de lesividad. Esas cuatro van a estar en el orden federal y van a estar en todas las provincias. Las pretensiones procesales en el contencioso administrativo. ¿Estamos con esto, no? Bueno, eso creo que después que viene, eso es, creo que era el punto 1 de la unidad 9, ¿no? ¿Tienen el programa por ahí? La unidad 9, el punto 1, dice normas procesales de la ley 19.549, aplicación del Código Procesal Civil y Comercial en el proceso administrativo federal. Ley 3.952 de demanda contra la nación. El punto 2, acción contencioso administrativo y pretensiones. Bueno, eso es lo que vimos recién. 3, demanda, requisitos, documentación adjunta, admisibilidad, traslado de la demanda, notificación. A ver, acá estoy pensando esto cómo encarar si la semana que viene hacemos un práctico, pero acá tenemos en el caso de Corrientes cuáles son los requisitos de la demanda. En el orden federal, ya les dije, yo medio que lo doy por sabido. ¿Qué debe contener una demanda? A ver si ustedes me quieren contar un poquito rápidamente. ¿Qué es lo primero? Identificar a la persona, sus domicilios. Hoy tenemos domicilio electrónico, ¿no es Los cierto? datos de las partes. Los datos de las partes. Después viene la personería, acreditar por qué son ustedes representantes o mandatarios. Luego el objeto, ahí hacen explicar cuál es la pretensión. Y luego, ¿qué viene? Los hechos. Hecho, Después prueba cada y uno arma como quiere, digamos, pero básicamente la estructura. Ahora, El derecho en los el cual se hechos, basa el derecho, las perdón, pruebas. los hechos, la prueba, intentan valerse. La introducción y la reserva del caso federal es importante. Es muy importante. Ustedes en la primera presentación tienen que hacer reserva de que eventualmente, si estuvieran en juego derechos constitucionales, van a recurrir a la Corte Suprema, introducir cuestión federal, digamos, ¿no? Eso es muy Inclusive importante porque si no puede después, ir en el incluso petitorio, ¿no? cuando, después les muestro, cuando vos haces el recurso extraordinario federal, hay que hacer una carátula, no sé si ya la vieron, y ahí te dice en qué oportunidades usted introdujo y mantuvo la cuestión federal. Eso respecto a la demanda. Bueno, acá tengo una demanda que la podemos leer ahora porque es información pública. Ustedes ingresan a la página del Poder Judicial de la Nación y entran al expediente, no es una actuación reservada, así que la podemos mirar acá sin problemas. Y tenemos un ratito después. Entonces, eso respecto a la demanda. Pero más que eso, a mí me interesa que ustedes identifiquen las partes o las etapas del proceso judicial. ¿Cuáles son las etapas del proceso judicial? ¿Cuáles son las tres grandes etapas de la primera instancia? Sería la demanda, la defensa, la prueba y producción de las Primera etapa, pruebas, que es hasta que se alegatos traba la y litis. sentencia. ¿Qué es trabar la litis? Cuando demanda y uno hace una contestación de demanda y el demanda. otro contesta. Demanda y contestación de demanda. Una vez que se Contestación. plantea la demanda
se promueve la demanda y se la notifica y esta es contestada, bueno, ahí queda trabada la litis. Ahí ya tenemos ya planteadas las dos grandes posiciones y tenemos el tema decidendo. Ya sabemos de qué estamos hablando. Ahora, por supuesto que ustedes saben que cuando una persona es demandada, puede poner excepciones como defensa, ¿no es cierto? Es decir, son planteos defensivos paralelos, si ustedes quieren, a la cuestión de fondo. ¿Y cuáles son las excepciones que conocen? Las de Competencia, previo y especial pronunciamiento, que son la de competencia, competencia, Bueno, acá tenemos, en personería. general, yo les digo, en general, las dejan para la sentencia los jueces. No siempre te las resuelven al principio, digamos. Pero bueno, por ejemplo, falta personería de también, doctor. legitimación activa pasiva. ¿Qué otra? Prescripción. ¿Qué otra? Cosa juzgada. Litispendencia. Recusación, doctor. Eso no es una excepción. Litispendencia. Litispendencia. ¿Qué quiere decir litispendencia? Que hay un pleito igual en otro tribunal. Sí. Cosa juzgada. Esto ya se resolvió. Prescripción. Está prescripta la acción o la pretensión. Dijimos, falta de legitimación pasiva o activa. Esos son entonces los planteos que van por vía de excepción. En el caso del planteo de excepción, se notifica al actor. O sea, el actor promueve la demanda, el demandado plantea la excepción junto con la contestación de la demanda, ¿m? En el caso del Estado Nacional, y de esa excepción hay que dar un nuevo traslado al actor para que ejerza el derecho de defensa, ¿no es cierto? Bueno, o también el demandado puede contrademandar. ¿Cómo se llama eso? Reconvención. La reconvención. Reconversión de Bueno, la entonces demanda. ahí queda planteada la primera etapa de la litis, que es justamente la primera etapa hasta que se traba la litis. En el orden federal, para la materia administrativa es igual. Demanda, contestación. Con la demanda hay que ofrecer toda la prueba. Acuérdense, ¿no es cierto? Con la demanda hay que ofrecer toda la prueba. Después se van a formar los cuadernos probatorios y te van a pedir que adjuntes al cuaderno una copia del escrito con la prueba ofrecida y ahí se ordena la producción de la prueba. Que vengan los testigos, que venga el perito, que se pidan los informes, etc. En el orden federal tenemos el artículo 360. ¿Qué dice? La audiencia de conciliación. Sí. Eso está pensado para el civil y comercial, pero se aplica en el orden también administrativo, aunque el Estado no tiene facultades para conciliar, así que esas audiencias son inoficiosas. Y muchas veces, directamente, los jueces o no convocan a la audiencia porque saben que el Estado no negocia, no hay mediación con el Estado. O te dicen, a fin de evitar pérdida de tiempo, manifieste si tiene interés en la audiencia. Y ahí el Estado dice, ¿saben qué? No tengo facultades para conciliar, así que sigan nomás con el juicio. ¿Mm? Y se saltea, generalmente se saltea esa audiencia del 360 que sí se hace de una mera formalidad porque el Estado no tiene, salvo alguna excepción, como regla, poderes ni facultades para conciliar como puede ser un privado. El privado sí, va y negocian y hacen un acuerdo antes que siga el juicio. Pero en el orden contencioso no, el Estado no. Vamos, Doctor, ¿no? dentro de los requisitos de la demanda se puede optar por el tipo de proceso ordinario, sumario. No, vos no optás, depende de la materia. El código prevé, según qué casos van por vía de conocimiento, o el contencioso puro, o que es lo que sería el juicio ordinario, ¿no es cierto? O en qué caso es sumario o sumarísimo. Lo establece el código. En general, por ejemplo, depende de la materia, y eso es de facultades del juez, ¿eh? En el contencioso administrativo, el juez te dice,
Ahora vamos a leer. Voy a buscar un expediente, vamos a leer. El juez te dice, el presente proceso tramitará por las vías del juicio, pin, 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 pin. Si es una cuestión ordinaria, va a ser de conocimiento pleno. Si es un medicamento algo urgente, va a ser sumarísimo, como el amparo, un sumarísimo. Y todo eso difiere el tema de los recursos. Uy, solo que pasa que esto, no sé, esto es una bolilla, pero esto tiene que ser un cuatrimestre entero. Pero bueno, es una unidad, imagínense, en un día hay que verlo que podemos estar 4 meses hablando de esto. Está bien su pregunta. ¿Por qué? Porque la normativa, y esto sí es importante, de Corrientes, y no sé si Formosa, Saco creo que no, tiene el famoso recurso facultativo, que cuando vos haces eso en Corrientes, vuelvo a Corrientes, no, vuelvo a la normativa de Corrientes. Cuando viene el expediente administrativo, vos tenés que ahí un plazo para optar si vas a hacer una acción ordinaria o el recurso facultativo, que es una ventaja el demandante, en donde vos decís, ¿sabe qué? Yo no quiero que haya ningún juicio. Quiero que se dicte la sentencia según lo que ya están en el expediente administrativo. Es una facultad que tiene el particular de circunscribir el juicio a todas las actuaciones previas en el expediente administrativo. Entonces es mucho más rápido, no hay que hacer toda la etapa probatoria, ni los alegatos, ni nada. Pero eso lo tiene Corrientes, no la Nación, y no sé, ustedes en Formosa creo que sí o no, En o Formosa estoy lo que equivocado, no tiene es tampoco. dentro de los requisitos la opción esa, Por optar por eso, es una procedimientos. opción a favor del administrado que demanda al Estado, si en lugar de seguir la vía procesal normal, utiliza el llamado recurso facultativo artículo 112, acá voy a bajar, y ya leemos si quieren. Profe, Sí. pero en el orden federal, digamos, es como que se saltea solamente la parte de la conciliación, pero la audiencia del 360 se hace porque, o cómo se hace el tema de admitir o no la prueba. Qué buena pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Quién está? No Paula, siempre se hace y te dicta una resolución sobre la prueba. saca una resolución simple que hay pruebas se admiten, cuáles Claro, no, y sí, los hechos controvertidos. sí. Pero ¿quién está hablando? Bueno, no veo. ¿Quién hizo muy bien la pregunta? Paula Fiorito me llamo, profe. De Goya. Y de Goya, muy bien. ¿Usted trabaja, dónde trabajaba usted? Sí, 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 en una defensoría En- penal. Le había preguntado Bueno, por las cámaras, cómo se no, le está va. bien. En el orden federal, aparte de juzgado federal en Goya, en el orden federal se hace la audiencia. Es una mera formalidad, casi una pérdida de tiempo, les diría. Pero lo que están haciendo ahora los jueces para evitar eso es cuando dictan la primera providencia, ya te invitan a las partes a manifestar si tienen interés en la audiencia o no. Y muchas veces el Estado dice, no tengo ya anticipa, no tengo facultades para conciliar, dejen iniciar con la audiencia, ¿eh? Y cuando se provee eso, ya se provee la prueba. Ah, bien, gracias. Porque es cierto, el 360 es para conciliar y también para fijar posiciones y pruebas, tiene razón. A veces no se hace, se limita la audiencia a la no conciliación y después proveen la prueba. Hay cierta flexibilidad, digamos, depende del tribunal, eso em, va variando un poco. Acá está el facultativo. Los particulares que están en situación de promover la pretensión administrativa, salvo certeza, pueden optar por seguir el trámite del siguiente título. Y básicamente es esto. Viene el expediente administrativo, el particular hace la opción, dice que se va a ceñir al expediente administrativo. em, Se contesta la demanda, artículo 116, y se dicta la sentencia. Alegato y sentencia.
No, digamos, vos te ajustás a las pruebas que se produjeron en el expediente administrativo. Muchas veces lo que más demora es la etapa probatoria. Entonces, si vos ya tenés todas las pruebas ahí, o si es un tema meramente documental, por ejemplo, pues bueno, te conviene quedarte con el facultativo y no, digamos, ir a la etapa probatoria. ¿Me explico, no? Esto de Corrientes. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Claro. Preparás la vía, viene el expediente y decís, ¿saben qué? Meto la demanda, pero yo no quiero el juicio, ¿no? De nulidad o de daños y Sería como perjuicios. cuestión de puro derecho cuando no se tiene que producir pruebas, digamos. Casi, sí, casi, casi. No es de puro derecho, porque las pruebas del expediente administrativo, incluso si hay testigos o informes periciales, sirven como prueba. No es de puro derecho, ¿eh? No, De puro no. derecho no hay nada que probar, es un tema jurídico puro. Acá vos podés hacer valer las pruebas que se produjeron y ya están agregadas en el trámite previo administrativo, eso ya es la prueba. Y terminó la cuestión. Alguna medida de mejor proveer puede pedir el juez y se dicta alegato y sentencia. ¿Ok? Bueno, esto es importante porque creo que está en el programa y es pregunta de examen de recursos facultativos. Volviendo. Volviendo al proceso federal, entonces. eh, Primera etapa, demanda, contestación, que pueden ser excepciones y reconvención. Se traba la litis, audiencia del 360 para conciliar y para resolver la admisibilidad de las pruebas, que tienen que ser todas ofrecidas a initio, digamos, del proceso. La segunda etapa es la etapa probatoria, declaración de parte, periciales, informativas, instrumentales, testimoniales. Luego se dicta el auto de clausura del periodo probatorio, ya está, terminó la prueba. Y la tercera etapa, alegatos y sentencia. ¿Estamos o no? Sí, doctor, para Creo que comentarle respecto, en el Código procesal administrativo de Formosa permite como modo de determinación del proceso allanamiento, desistimiento, conciliación y transacción. ¿Cómo dice? Perdón que no escuché mucho. Que en Como el que se Código te corta, procesal Rubén. administrativo, si alguien puede leer el artículo 40, por favor. Leo yo, doctor. El artículo, título cuarto, demanda, admisión, opción, el 40. Otros modos de determinación del proceso. No, Allanamiento. pero no terminó el juicio todavía. Usted ya terminó el juicio. Yo no terminé el juicio todavía. ¿Cuál eh, era? Ese es un artículo que está antes de las opciones de los procesos. ¿Y cuál era Y la pregunta? el compañero Caballero le quería decir que hay otros modos de terminación del proceso, como ser allanamiento, desistimiento, conciliación y Sí, transacción, en el sí, artículo 40. Y en está el bien. artículo 49, creo que es, si no he visto mal, ya le digo, sí, la opción procesal. Y el artículo 49 y 50 están derogados y dentro de ellos está el procedimiento ordinario y después viene en el 51 el procedimiento sumario. O sea, quedaría, yo por lo que entiendo, solamente quedaría sin derogar el procedimiento sumario en el artículo 51. ¿Pero qué dice el 51? Si optare por el procedimiento sumario, la prueba se limitará a la documental o instrumental Ah, bueno, contenida. eso es una parte, esto es Formosa. Por eso alguien decía hoy que elige la forma de proceso. Bueno, no en el orden federal, eso en Formosa ustedes pueden elegir si quieren hacer vía ordinaria o sumaria por el tema de la prueba.
aparentemente es parecido al facultativo, si quieren ustedes, nuestro de Corrientes. Pero como regla, y en el orden federal, ustedes no eligen la vía procesal, el tipo de proceso, ¿no? El juez Lo lo determina el establece el juez. código. Ustedes saben que muy bien, que ya el mismo código dice cuáles acciones van por vía ordinaria, cuáles por vía sumaria y cuáles sumarísima. Traspolado eso al derecho administrativo, como eso está pensado para el civil, en el fuero administrativo, el federal, cuando se aplica, es el mismo juez el que te dice ya de entrada, esto va a ser ordinario o esto va a ser sumario. Esas son las reglas de juego. Entonces vos sabés, bueno, listo. Una cosa es el trámite de prueba en el sumarísimo y otra cosa es en el ordinario. Una cosa es el plazo para contestar la demanda en el sumario o para apelar y otra cosa es en el ordinario. Entonces hay que estar muy atento al tipo de trámite. Lo que voy a hacer, si no me da el tiempo ahora, la próxima clase, vamos a entrar online a un expediente y voy a ir mostrando todo esto. Voy a entrar a un expediente de la justicia federal y vamos viendo la demanda y las providencias, leyendo, aunque sea en clase, pero para que ustedes vean, digamos. ¿Eh? El juez te dice, el presente tramitará, ¿por qué? Y ahí voy a la segunda etapa. Bueno, primera etapa, traba de litis, segunda etapa prueba, tercera etapa alegatos y sentencias. ¿Qué es el alegato? Bueno, una valoración y defensa que hace uno de su análisis valorativo del expediente. No es obligatorio, pero es importante. 6 días para alegar primero el actor, después el demandado, y después queda autos para sentencia. Un tema muy importante es la caducidad de instancia, de 3 o 6 meses, según si es ordinario o si es sumario. ¿Qué es la caducidad de instancia? Es la conclusión del proceso cuando el interesado, que es el actor, no lleva, no impulsa el expediente, ¿no es cierto? Se supone que vos estás interesado, si vos no lo movés en 3 meses, si no realizás ningún acto impulsorio útil, eh, y la otra parte lo acusa, y también lo puede hacer el juzgado de oficio, declararte la caducidad del juicio. Se dicta la sentencia, que es el acto jurisdiccional objeto del proceso, ¿no es cierto? Donde el juez, la jurisdicción se expresa, dice el derecho, reconoce o no un derecho. La sentencia, vamos a leer después también todo lo que debe contener, la sucinta relación de todos los hechos, las posiciones de las partes, los argumentos, las valoraciones jurídicas. Debe resolver todos los puntos de la sentencia, no pueden quedar puntos abiertos u oscuros. Eh, y ahí viene entonces la etapa recursiva, o sea, las 3 grandes etapas de esta primera instancia. Pero yo, obviamente, tengo la posibilidad de impugnar la sentencia. ¿Y cómo es el sistema de recursos en el orden federal nacional? ¿El curso de queja? No. No, Primero viene aclaratoria, el recurso clásico contra la sentencia o la, acto recurso de asimilable, apelación, el recurso de apelación. Si usted apela a la sentencia, lo hace a través de un escrito donde manifiesta la decisión de apelar y ahí se fija si te admiten o no. Hay 5 días para esto. Y ahí se fija la concesión del recurso, que puede ser en relación o no, puede ser con efecto, ¿cómo es? O Suspensivo no, de suspensivo también. Suspensivo. no, pero si es ¿Sí? sentencia. Ahora, y una vez que te lo concede, se eleva a la Cámara y ahí recién, una vez que llega a la Cámara y te notifican, vos tenés los 10 días para expresar los agravios, es decir, los fundamentos de tu apelación. No sé si en las provincias de ustedes es igual, esto es en el orden federal, porque en el caso de Corrientes local, ya cuando se apela se expresa agravios. Pero en el orden federal no, en el orden federal apelo la sentencia y una vez que me conceden la apelación, y sube a la Cámara y la Cámara me notifica, recién allí tengo mis 10 días para expresar los agravios. Una vez que expreso agravios,
se ha trasladado a la otra parte, contesta la apelación, también por 10 días, y ahí la Cámara recién dicta la sentencia. ¿Se entendió esto, no? Porque así es el sistema en el procesal civil federal o nacional. Si ustedes están por apelar una resolución interlocutoria que no es sentencia, ahí sí tienen que interponer el recurso con los agravios. Es decir, los agravios son los fundamentos, ¿no? De la apelación. La apelación, y este es el criterio generalizado, la apelación no es meramente disentir, digamos, patalear, hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Tiene que ser una crítica fundada y concreta a la sentencia. No basta la mera no, no me gusta por esto, no, no. Justifique el agravio. ¿Cuál es la lesión que le genera la sentencia? ¿Dónde está la lesión al derecho de fondo o de forma que usted invoca para apelar? Muchas veces los jueces te sacan y te corren diciendo que en realidad tu apelación es vacía porque es una mera disconformidad con lo sentenciado, pero que no llega a explicar claramente cuál es el agravio. Por eso explico esto. Expresar agravio quiere decir que vos tenés que dejar claro cuál es el agravio, la lesión, la afectación que te produjo esa resolución o sentencia. No la mera crítica, no la mera disconformidad, no repetir los argumentos que ya diste. Si vos diste los argumentos A, B y C y te sentenciaron en contra, vos no podés apelar explicando A, B y C de nuevo. Tenés que explicar dónde está el error, la falla o la antijuricidad de la sentencia. No es nada más apelar por apelar. O sea, hay que expresar los agravios concretos, digamos, que te habilitan a reclamar. Bueno, esto así, muy abuelo de pájaro es una sola bolilla. Yo le diría que esto da para el cuatrimestre. Em, Puede tener una última, ¿Qué más dice la- el programa? A ver, no me quiero apartar ahí del programa que dice. decíamos, demanda, requisito, documentación, admisibilidad, traslado de la demanda, notificación, contestación de demanda, excepciones, reconvención. Pruebas, medio de prueba, admisión, producción, alegato, sentencia, requisitos, efectos, ejecución de sentencia contra el Estado, recurso contra la sentencia, el alcance de la revisión, los límites de la revisión judicial, desarrollo del proceso administrativo y normas aplicables en las provincias del NIE. Hay un recurso de revisión de la sentencia, doctor, al final, cuando Sí, se pues esos son descuelga. recursos extraordinarios, digamos. Espere, estoy buscando otra cosa acá. Bueno, perdón. ¿Dónde hemos quedado los recursos?
En el fuero provincial se aplica el sistema de recursos del contencioso del civil y comercial, donde vos tenés 20 días para apelar, pero tenés que apelar ya con los agravios. Distinto a lo que acabo de explicar en el orden federal, ¿no es cierto? Donde vos apelás, te conceden o no la apelación con efecto suspensivo o devolutivo. ¿Mm? ¿Qué estoy viendo yo ahora? Que en casos de gravedad, por ejemplo, temas de salud, y en realidad también otros temas económicos, el juzgado federal acá en Corrientes está dando las apelaciones con efecto devolutivo. Es decir, que mientras tramita la apelación en la Cámara, la sentencia se debe cumplir. Eso es como llamativo, porque en general la apelación interrumpe, digamos, suspende la sentencia hasta que se resuelva el tema, ¿no? Pero están dando sentencias con efecto devolutivo. Cumpla la sentencia y mientras apela. Por eso le digo que el juez tiene mucho poder, digamos, para dentro de cada proceso, para definir distintas cuestiones. ¿Alguna pregunta? Si no, podemos hacer, para aclarar, entonces, para el parcial, básicamente lo que vimos que es el procesal administrativo, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Requisito de la demanda, contestación, cuáles son las excepciones posibles. Si quieren podemos leer el código, pero me parece que ya lo conocen, ¿no es cierto? Etapa probatoria, alegato, sentencia y los recursos. El recurso, no está la aclaratoria, tenemos el recurso de apelación, el recurso de revocatoria o de reconsideración, y el recurso de revisión, que es un recurso excepcional, digamos, cuando aparecen hechos nuevos o pruebas nuevas o cuestiones, pero eso no son recursos ordinarios, ¿no es cierto? La apelación es la vía ordinaria para recurrir. ¿Quedó alguna pregunta de esto o no? Sí me interesa que ustedes tengan claro las grandes etapas del proceso. Plazo para contestar la demanda, 60 días. Ah, bueno, acá esto vamos a ver. Un segundo. Bueno, si no, hacemos un recreo de 10 minutos y seguimos. Eso vamos a hacer. Pues ahora me doy cuenta que me embalé un poco con esto, pero vamos a hacer, para mí son 4 menos 10, a las 4 seguimos. Bueno, profe.